Hola hermanos, buenos días, un gusto de saludarles nuevamente. Los voy a invitar que inclinen su rostro, vamos a orar para pedir a Dios su dirección, su guía para el estudio de esta mañana y continuar con nuestro estudio de la carta a Tito. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos una vez más por tu amor, tu misericordia, por todo lo que nos has brindado durante esta jornada y de manera especial este día que nos brindas otra vez la oportunidad de poder presentarnos delante de tu palabra, conectados todavía por medio de estos medios virtuales y rogándote, Dios amado, que pronto pueda ser de manera presencial. Pero te damos gracias porque a pesar de que no podemos hacerlo presencial, hoy día podemos estar nuevamente aquí para ser expuestos delante de tu palabra, para que la verdad de ella nos transforme y podamos seguir siendo transformados a tu imagen, podemos seguir conduciéndonos conforme a la verdad, que es lo que nos enseña esta hermosa carta de Pablo a Tito. Te pedimos tu dirección en esta mañana para hacerlo todo para tu gloria y por supuesto, como siempre te lo hemos pedido, para nuestro beneficio, para seguir siendo transformados día tras día. Te agradecemos en esta mañana a través de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestra carta, nuestro estudio de la carta a Tito, una iglesia que se conduce en la verdad. Vamos con nuestra enseñanza número 16, ya entrando casi ya en tierra derecha, con el sermón titulado el día de hoy, Recordando la justificación divina. Recordando la justificación divina. Para el sermón del día de hoy vamos a estar estudiando Tito capítulo 3, versículos del 4 al 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7, que dicen así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Quiero que meditemos en lo siguiente para comenzar, queridos hermanos. Imaginémonos un cocinero, un panadero, que luego va a hacer una buena mezcla de tomar la harina, la sal, la levadura, quizás otros condimentos, agua, por supuesto. Eh, Hace la mezcla, espera que la masa suba y la mete al horno. La pregunta es, ¿qué espera este cocinero que salga del horno? Y la respuesta es un poco obvia. Él espera que salga un pan. Un mecánico o un simple conductor sube a su auto, coloca la llave, la gira. ¿Qué espera que el auto haga? Que encienda, que el motor arranque. Es lo obvio, es lo esperable después de las acciones que se hagan. Pensemos en nosotros mismos, vamos a tomar desayuno. Echamos agua en la tetera, en el hervidor eléctrico, la ponemos, la encendemos o la ponemos al fuego. ¿Qué esperamos que le suceda al agua? ¿O qué esperamos que comportamiento tenga el agua? Obviamente vamos a esperar que el agua hierva, se caliente, llegue a cierta temperatura para poder usarla para un té, un café, un mate o para algún otro propósito. Todas estas acciones, tanto quizás nosotros preparando o calentando el agua, el mecánico, el pastelero, al hacer ellos acciones esperan un resultado. Ahora, teniendo eso en mente, queridos hermanos, pensemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida que nos ha dado Dios, en nuestra vida cristiana, por decirlo de otra manera. Dios ha obrado en nosotros, nos ha hecho renacer. ¿Qué crees tú que espera Dios que hagamos después de la obra que ha hecho? Así como el pastelero mezcló los ingredientes, la harina, etcétera, etcétera, espera que ahora salga un pan, un pastel del horno, un bizcocho, etcétera. ¿Qué espera Dios de nosotros? Lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Nosotros sabemos claramente lo que Dios quiere porque lo ha dejado plasmado en su palabra. Pero es necesario recordar cuál ha sido la obra de Dios en nosotros. Y claramente
Dios establece en su palabra que nosotros somos hechura de Él y que todo lo antiguo pasó y que ahora hemos sido salvados, redimidos, justificados, etcétera, etcétera, para buenas obras. El pasaje del día de hoy que estamos estudiando, Tito capítulo 3, del versículo 4 al 7, se encuentra en la mitad de un argumento un poco más prolongado. Pablo, en los versículos anteriores que hemos hablado, manifiesta la realidad de lo oscuro que estábamos. No debemos ser esto porque antes éramos. Menciona ahí en el versículo 3 que estudiamos la semana anterior. Y ahora comienza con un pero, el versículo 4, manifestando la obra de Dios. Porque es necesario que recordemos siempre lo que Dios ha hecho en nosotros, esa justificación divina, la obra de Cristo en la cruz, porque esa es la base, es el sustento para lo que nosotros ahora debemos comenzar a hacer, todos esos mandatos que hemos visto a lo largo de la carta, a los ancianos, las ancianas, las señoritas, los jóvenes, los siervos. Después en nuestras relaciones con las autoridades, en lo social, cómo es que debemos comportarnos, mirando hacia atrás, porque antes éramos aborrecibles, no éramos simpáticos, por ponerlo de esa manera, no teníamos amabilidad, etcétera, etcétera. Todo lo que nombra el versículo 3. Pero hemos recibido una obra. Dios ha hecho una obra, está haciendo una obra ahora, en estos momentos en nosotros. Y ese es el sustento, la base que otra vez Pablo vuelve de alguna manera a repetir porque ya lo mencionó en el capítulo 2. Y vemos ahí en esa repetición que vemos hoy día en este capítulo, lo importante que es que nosotros tengamos siempre en mente, que recordemos siempre esa justificación divina. Y de ahí el título de este sermón, recordando la justificación divina. Debemos siempre mirar a la cruz, debemos siempre mirar lo que éramos y lo que ahora somos, porque en un punto se hizo eficaz en nosotros, se hizo realidad en nosotros la obra de Cristo en la cruz. Por eso Pablo, ya yendo al texto propiamente tal, en el versículo 4, como les mencionaba, comienza con comienza con un pero. Y eso nos conecta de una manera indivisible con lo anterior, donde decía, porque nosotros también en el versículo 3 éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, etcétera, etcétera. Ese era lo que éramos antes. Y Pablo ahora comienza con este pero y se hace un contraste de una situación penosa, triste, una condición profundamente oscura. Pero en medio de esa oscuridad, en medio de esa situación penosa, aparece la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando se manifestó, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que podríamos decir que nos llamó de esa rebeldía, de ser extraviado, de ser esclavo, de vivir en malicia. De esa situación nos llamó a su luz admirable, para que ahora seamos amables, no seamos rebeldes, no seamos extraviados, porque nos cambió la condición. Porque dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblos extraviados, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esa es la obra de Cristo, eso es lo que se manifestó. Entonces hay un pero, hay un contraste, hay un antes y un después de la manifestación de la obra de Cristo en la cruz. Y es importante aquí, hermanos, hago alusión al verbo propiamente tal que se traduce manifestó. Tiene un sentido muy interesante que es una aparición desde arriba, desde lo alto. Podemos recordar Efesios capítulo 1, versículo 3,
que todas nuestras bendiciones espirituales proceden de lugares celestiales, de lo alto, como lo asociamos siempre. Desde ese lugar, desde allá, desde el trono de Dios en la eternidad, vienen todas nuestras bendiciones. Viene la luz de Dios a alumbrarnos para salir de las tinieblas y llegar a la luz admirable que es Dios, que es Cristo, que es la vida eterna que Él nos da. Y Pablo dice, pero cuando se manifestó, y Pablo manifiesta esta realidad, la pone ahí en real, se la pone sobre la mesa. Y posterior a eso menciona en el versículo 4 dos realidades, dos acciones que no podemos separarlas. De alguna manera son realidades complementarias o acciones complementarias. Pablo continúa diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dos acciones o dos realidades, la bondad de Dios y el amor de Dios. La bondad de Dios nuestro Salvador nos habla de que Dios actuó, Dios realizó esta obra y la debemos nosotros entender, y es lo que significa la palabra en el griego, como una acción útil, bondad. Una acción útil, una acción buena, una acción saludable. Estábamos muertos, delitos y en pecados, condenados. Algo bueno, saludable, útil es algo que nos sacó de esa condición y nos puso en una condición mucho mejor. Entonces la bondad de Dios es perfecta y se manifiesta incluso a aquellos que no merecen ese tipo de trato porque nosotros habíamos violado la ley de Dios, éramos rebeldes a la voz de Dios. No le buscábamos. Romanos 3, ahí sale un cuadro detallado de nuestra condición. Y a pesar de que no merecíamos ese trato, Él actuó en nosotros con bondad, de una manera útil, buena, saludable, con una característica que es para salvarnos. Por eso Pablo dice, la bondad de Dios, nuestro Salvador. No es cualquier bondad, no es que nos dio una casa, un vehículo, buenos estudios. Eso es insignificante frente a la realidad del día de hoy, poder ser llamados hijos de Dios, de haber sido salvados de la condición de la condenación eterna para pasarnos a la vida eterna. Eso tiene un valor, una bondad perfecta, eterna, inigualable, y es la que Dios ha hecho a favor nuestro a través de su Hijo Jesucristo, y que sigue perfeccionando en nosotros el día de hoy a través del Espíritu Santo. Entonces manifestó su bondad para sacarnos de la oscuridad, pero también manifestó su amor para con los hombres. Y sin lugar a duda, no podríamos poner en tela de juicio la realidad de que Dios manifiesta su amor. El pasaje que es muy conocido, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, entregar a su Hijo. Y es un amor que se manifiesta a todos los hombres. El punto es, los hombres no lo aceptan, lo rechazan. Su mismo pueblo, el mismo pasaje ahí de Juan 3, lo manifiesta a lo largo del pasaje. Dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Fueron rechazados, los que estaban en oscuridad no quisieron acercarse a la luz, porque iban a ser expuestas sus malas obras. Pero la realidad es que Dios quiere que todos sean salvos. 2 Pedro 3:9 lo manifiesta. El punto es que el hombre rechaza, pero Dios manifestó su bondad, su amor entregando a su Hijo hace casi 2000 años atrás. Y así lo vemos nosotros en nuestra realidad porque hemos creído esa obra de Cristo en la cruz. Y si en esta mañana tú estás escuchando, la invitación es que también creas en esa obra de Cristo en la cruz. Es una obra maravillosa, potente, como vamos a continuar viendo. Una obra manifiesta de amor. Y que nos abre la puerta, nos abre el camino, como dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, Juan 14:6.
nos abre esa puerta para llegar a Dios, para reconciliarnos con el Padre. Y esa es la obra, esa es la manifestación de Dios, bondad y amor. Dios nos hace aquí una obra de caridad, como mencionaba recién, entregando un vehículo, dando alimento, que no es que sea malo, pero en nuestra situación oscura, penosa, terrible en la que estábamos, hacía necesario una obra mucho más potente, que era entregar a su Hijo en la cruz, para redimirnos. Thomas Lea comenta lo siguiente: la combinación de tan infinita bondad y amor por la humanidad facilita nuestra comprensión de la gracia de Dios, que trae la salvación a todos los hombres. Obviamente, ese todos los hombres siempre debemos mirarlo a la luz de la condición de creer, de entregar la vida a nuestro Señor Jesucristo. Creer involucra la realidad de entregarnos a nosotros. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Debemos negarnos a nosotros mismos. Entonces Dios manifiesta esta bondad y este amor, queridos hermanos. ¿Cómo debemos actuar nosotros frente a esta realidad? Lo vimos en los primeros 3 versículos del capítulo 3. Y vemos que debemos ser obedientes, dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Vemos aquí dentro de una manera no explícita, pero vemos tras las cortinas al leer este pasaje la bondad y el amor. No ser pendencieros, ser humildes. Nos habla de la realidad de cómo debemos actuar nosotros. Y alguien podría decir, ¿y por qué yo tengo que actuar con bondad y amor? Bueno, mira la cruz. Ahí se manifestó la bondad y el amor, de una manera sublime, de una manera eterna. Así es como también debemos hacerlo nosotros. Entonces, aquí quiero poner una alerta, queridos hermanos, porque cuando nosotros mencionamos palabras en nuestro lenguaje, muchas veces quedamos cortos. Las palabras son pobres proclamadores, por ponerlo así, de la rica gracia de Dios. Y tenemos que poner mucho cuidado. No podemos tampoco olvidar el telón de fondo de nuestra terrible situación, porque eso pone aún más en real, se le da mucho más importancia a la obra de Cristo en la cruz. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces decimos, oh, Cristo en la cruz, sí, maravilloso. Pero es tan potente la obra de Cristo en la cruz, como lo hemos ido aprendiendo a través de esta carta y en otros estudios que hemos hecho. Lo amplio del efecto que tiene en nosotros, no solamente de manera puntual, sino que abre las puertas a toda bendición espiritual. Ese maravilloso acto de Cristo en la cruz. Entonces no solamente es alguien muriendo por nosotros clavado en la cruz, es el Hijo de Dios haciendo un sacrificio que tiene un valor incalculable para nosotros, que somos solamente polvo de la tierra, podemos ser salvos. Y así es como debemos considerarlo siempre. Siempre debemos ir en una mayor estima y en una mayor comprensión de esta obra de Cristo en la cruz, recordando siempre la justificación divina, porque ese es el motor de nuestra vida cristiana. Versículo 5 dice: manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Cuando se manifestó la bondad y el amor, dice que nos salvó. Ese es el resultado de la manifestación de bondad y amor. No fue cualquier resultado, no fue que tuvimos un lugar donde dormir, no fue un lugar donde comer. Insisto, no quiero que esto suene que estoy denigrando esas obras de caridad porque son buenas y necesarias. Pero no, ya es un poco me refería con lo pobre que es el lenguaje. Porque cuando hablamos, mostró bondad, mostró amor y nos salvó, qué bueno. Pero debemos poner, por eso lo mencionaba también, la realidad de nuestra condición espiritual previa. Porque eso nos hace entender la gracia de Dios, la salvación que Él nos ha dado. ¿De qué nos salvó?
el contexto nos manda a Tito capítulo 3, versículo 3, nuevamente, de la insensatez, de la rebeldía, de ser extraviados, esclavos de concupiscencia, viviendo en malicia, en envidias, aborrecibles y aborreciendo a otros. De eso nos salvó. Por eso es que nuestra conducta tiene que ser hoy día distinta, porque nos rescató de esa situación, nos rescató de las tinieblas, para ahora andar en su luz, para poder ser obedientes, ser amables, mostrar amor, etcétera, etcétera. No podemos seguir. Y por eso partía, hermanos, mencionando la realidad. Si un pastelero mezcla y pone al horno, ¿qué espera que salga? ¿Panes? Cristo nos hizo salvo, demostró, manifestó su amor, su misericordia, o su amor y su bondad. ¿Qué espera que nosotros hagamos? Que nos comportemos al menos con bondad y amor a la luz de este pasaje. Nos salvó. Pero mire lo que continúa diciendo el versículo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Las obras, hermanos, no salvan a nadie. Lo vemos ahí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero lo importante que debemos comprender no es solamente que las obras no salvan a nadie, pero cuando alguien ya es salvo, no puede quedar sin hacer obras. Porque somos hechura de Él para buenas obras. Efesios 2, versículo 10. Y aquí también en Tito lo menciona posteriormente. Tito capítulo 3, versículo 8, que va a ser tema de estudio la próxima semana con la ayuda de Dios. Dice, palabra fiel es esta. ¿Cuáles son estas palabras? Lo que estamos estudiando hoy día. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz, nos redimió, nos salvó, se nos manifestó el amor y la bondad de Dios. Tenemos que hacer buenas obras, pero ese es tema de la próxima semana. Como nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que la de Cristo en la cruz, podemos estar seguros porque fue una obra perfecta, una obra eterna. Ya no hay nada más que hacer. Lo que hoy día nosotros es el resultado de lo que hizo Cristo en la cruz. No es para complementar, porque la obra de Cristo fue perfecta. Cuando estaba en la cruz, Cristo dijo, consumado es. Está todo listo, está todo cancelado. No dijo, ya Padre, les cancelé el 99% de la deuda, solo les queda a ellos agregar el 1%. No, consumado, completo, ya están justificados. Lo que tú pedías está completamente hecho. Solamente deben de creer, que es algo que también Dios nos da. Pero lo debemos de buscar. Porque el hombre es responsable de creer, de insistir en Dios, en buscarle. ¿Por qué nuestras obras no nos servían? Porque la obra que debía ser hecha tenía que tener un valor incalculable, tenía que ser perfecta. Y nuestras obras no les daba la calidad, no les daba la contundencia para poder ser presentadas delante de Dios y decir, mira, aquí están mis obras, justifícame. Lo único para lo que servían nuestras obras es para tener el título de pecador y condenado. Es interesante además notar en el texto, queridos hermanos, que las obras hechas antes no nos permiten ser justificados, como decía recién, pero una vez que somos salvos, las buenas obras adquieren un valor. Entonces aquí no es que nosotros menospreciemos las buenas obras. El punto es que las buenas obras que aquellos que no creen en Dios y que pueden hacer buenas obras no alcanzan para justificarse delante de Dios. Pero ya que nosotros hemos creído, las buenas obras pasan a ser la manifestación del cambio y de la justificación que se nos ha sido aplicada a través de la obra de Cristo en la cruz.
Efesios 2:10 es claro. Somos hechuras de Él para buenas obras. Es la conclusión obvia. Insisto en volver al inicio. Si un mecánico mete una llave, o con los que conducimos, mete la llave en el vehículo, la gira, ¿qué espera que haga? Que el motor encienda y que comience a andar para yo poder desplazarme al lugar donde debo ir. Cristo hace esta obra de justificación, entregando a Cristo en la cruz, mostrando amor y bondad, mandando a su Espíritu Santo, como continúa diciendo después. ¿Qué espera que nosotros hagamos? Que nos conduzcamos a través de las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que procuremos buenas obras, para que nos conduzcamos conforme a la verdad. Alguien que no batalla, que no lucha en esa dirección, no tiene la obra del Espíritu Santo en su corazón. Volvamos al versículo. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí Pablo muestra nuevamente como un contraste, no por sus obras, no por lo que hayan hecho, sino por la obra de Él, por la manifestación de Él, de su misericordia. Aquí Pablo agrega otro término, otro concepto. En Tito capítulo 2 dijo que la gracia se nos había manifestado para ser redimidos, para ser salvados. En el versículo anterior decía que la bondad y el amor se nos había manifestado con el resultado de ser salvos. Y ahora nos dice que esa salvación es por la manifestación, por la acción de misericordia de Dios. Entonces Dios manifestó una indulgencia, una compasión por los que estábamos en este horrible escenario, oscuro, penoso, terrible, que ya he mencionado. Y manifestó la misericordia. Entonces cuando miramos la gracia, miramos la bondad, el amor, miramos la misericordia, vemos de alguna manera, queridos hermanos, las causas más profundas de nuestra salvación. Y ninguna proviene de nosotros, sino que toda proviene de Dios. Gracia, amor, bondad y misericordia. Una inclinación a hacernos el bien, a mostrarnos favor hacia nosotros. Entonces, si miramos la obra de Cristo en la cruz de esa manera, ¿cómo es que no nos vamos a comportar como nuestro Dios nos está pidiendo si lo que Él nos hizo nosotros no lo podíamos hacer? Lo que hemos recibido de Él nosotros no podíamos ni siquiera comprarlo ni pagarlo. Fue solamente una manifestación del favor de Dios a nuestro favor a través de la gracia, de la bondad, misericordia y del amor de Dios. ¿Te dan cuenta por qué esta obra de Cristo en la cruz es el motor por el cual nosotros nos debemos de conducir de una manera honesta, de una manera verdadera, de una manera pegada a la verdad? Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente. Debe entenderse que el plan de salvación no se produjo por la condición del hombre, sino por la soberanía de Dios que lo estableció antes de la creación. Dios ya tenía antes de la fundación del mundo, no había escogido. Él ya tenía el plan. No fue una respuesta a nuestra condición. Fue Dios actuando. A lo mejor cuesta un poquito entender eso, ya habrá tema de estudiarlo de manera más profunda. Pero debo mencionar esa realidad y por eso cito al pastor Samuel Pérez Millos. Dios manifestó, quiso mostrar amor, bondad, misericordia a través de la obra de Cristo en la cruz. Y esta muestra de misericordia lleva aparejada acciones. Aquí vemos una acción tras otra, una manifestación tras otra. Pablo posteriormente menciona en este versículo, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando leemos por el lavamiento de la regeneración, esto, queridos hermanos, algunos han entendido o lo entienden como que es el bautismo.
Pero aquí no habla del bautismo, sino que habla de una acción divina en nosotros. Esta es la aplicación finalmente de la obra redentora de Cristo en nosotros. Cuando habla de lavamiento, cuando nosotros lavamos algo, lavamos el auto, lavamos un plato, la ropa, ¿qué esperamos? Que quede limpio, que quede en una condición, si es ropa porque anduvimos en el cerro, anduvimos en algún lugar para limpiarla, o el plato después de comer para que quede limpio. El vehículo de muchos necesita un lavamiento para limpiarlo. Entonces Dios nos lava, pero la acción de lavar va además con ese sentido de limpiarnos del pecado. Tiene que haber no solamente una limpieza externa, sino que tiene que también un acto de hacernos nuevos desde adentro. Por eso habla del lavamiento, de la regeneración, del hacernos de nuevo. Y por eso es que debemos comprender este lavamiento de la regeneración como el acto instantáneo de nacer de nuevo, que es lo mismo, hablar de regeneración o nuevo nacimiento, como dice ahí en Juan 3, cuando Jesucristo le dice a Timoteo, te es necesario volver a nacer. Es como que le dijera, es necesario regenerarte, Nicodemo. Nosotros hemos sido regenerados. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Hay una regeneración, algo nuevo. Pasamos de muerte, Efesios capítulo 2, a vida. Somos hechos nuevos. Y esa regeneración, el ser hechos nuevos, obviamente implica que nuestros pecados son lavados. Y por eso nos podemos presentar delante de Dios. A través de esta obra de Cristo en la cruz, que está implícita en todo este texto, no está nombrada la cruz. Pero ¿qué sino la manifestación de amor? Como cité Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo. Está implícito ahí. Dios amó al mundo. Sí, ¿cuál es la mayor manifestación de amor? Cristo en la cruz. Entonces, nos limpia de pecado para poder ser acepto delante de su presencia. Y eso obviamente nos deja en una posición de amor, de una nueva adopción, de haber pasado de las tinieblas a su luz admirable, como leíamos ahí en la segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro, perdón. Pero además de esta acción instantánea de regeneración y de limpieza, Pablo menciona también al final del versículo 5, por la renovación en el Espíritu Santo. Y esta renovación es un proceso, una acción continua, que eso es lo que nosotros estamos. Es lo que miramos ahí en Filipenses 1:6. Por lo demás, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos en ese proceso de perfeccionar la obra en nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo que ahora está llevando a cabo. La regeneración la hace el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está actuando en nosotros para regenerarnos, para ir perfeccionándonos. Porque el lavamiento de la regeneración nos hace aceptos, nos cambia la posición. Pero en nuestra vida cristiana hay un capacitar continuo, una renovación continua, preparándonos para la vida eterna. La manifestación plena de la vida eterna, porque es una realidad ya en nosotros, ya la tenemos segura. Entonces, esta realidad de la regeneración no anula el proceso de la santificación, porque la regeneración nos hace nuevos y esa nueva nos pone una semilla dentro, por ponerlo en ese sentido, y esa semilla debe empezar a germinar. Por eso se habla del fruto del Espíritu que tienen que empezar a manifestarse en nosotros. Como muchos otros pasajes hablan de que debemos comenzar a producir, a manifestar obras
a conducirnos de lo que nosotros estamos aprendiendo hoy día, de esta acción. Y todo esto, queridos hermanos, el lavamiento, la renovación, es una manifestación que viene a raíz de la cruz de Cristo. Y por eso digo e insisto que la cruz de Cristo no la podemos entender en un nivel tan bajo. Debemos de esforzarnos en comprenderla aún más y este pasaje sin lugar a duda que nos ayuda, como otros que hemos estudiado antes en esta misma carta. Samuel Pérez Millos comenta respecto de esto y dice: la renovación es una operación en la que Dios capacita y el hombre actúa conforme a esa capacidad, mientras que la regeneración no se exige nada del hombre. Para la renovación es necesaria la rendición incondicional del hombre a Dios. Entonces, estas dos acciones, queridos hermanos, son, de alguna manera, para comprenderlo, las dos caras de una misma moneda. Son independientes, pero son inseparables. Nadie puede estar en el proceso de santificación o de renovación si no ha tenido el lavamiento de la regeneración. Y si alguien no está mostrando un proceso de renovación, difícilmente puede haber tenido el lavamiento de la regeneración. Son separados, pero son completamente dependientes, unidos el uno del otro. Y ambas son las que nos permiten a nosotros hoy día vivir la nueva vida. Vivir bajo la capacitación, como estudiábamos tiempo atrás, de la gracia de Dios, para dejar lo antiguo, vivir lo nuevo y esperar a Dios. Nos capacita para que hoy día nosotros podamos ser obedientes y procurar hacer toda buena obra. Porque está el Espíritu Santo viviendo en nosotros. ¿Por qué está viviendo en nosotros? Vamos al versículo 6 para seguir avanzando. Dice, el cual derramó en nosotros. ¿Qué derramó en nosotros? Lo que dice el versículo 5. El Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Querido hermano, aquí quiero que comprendas algo. El Espíritu Santo mora en tu vida, mora en tu interior. Es algo que nosotros no podemos comprender. Porque si es el mismo Dios, ¿cómo es que mora en nosotros? Mora en ti. Te está renovando, te está santificando, te está capacitando para vivir la vida cristiana. Cuando tú te niegas, te resistes a vivir la vida cristiana, estás contristando al Espíritu Santo. Y como hemos estudiado, no contristéis al Espíritu Santo, sino seamos llenos del Espíritu. Efesios 5:19. Seamos llenos, conduzcámonos a través del Espíritu Santo, plenamente conducidos por Él. Todo eso es una realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros por la obra maravillosa y poderosa de la obra de Cristo en la cruz. Derramó. ¿Qué significa derramó? Concedió, entregó. Eso ya fue dado a los creyentes. Por eso es incorrecto orar por el derramamiento del Espíritu Santo, porque ya fue derramado. Si no, nos podríamos estar entendiendo esto porque tenemos nuestra nueva vida y tenemos al Espíritu Santo, que como algunos mencionan, y de alguna manera es cierto, al mejor teólogo porque nos hace comprender las realidades espirituales, morando en nosotros. No le podemos pedir, Dios manda otra vez al Espíritu Santo. Si ya mora en nosotros, mora en ti, querido hermano. Es incorrecto pedir que baje nuevamente. Lo que debemos hacer es pedir ser llenos. Y también eso es parte de nuestra responsabilidad. No nos vamos a quedar sentados, Señor, lléname el Espíritu Santo y no hacer ningún esfuerzo. Porque es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros también hoy día. Es parte de las buenas obras. El buscar ser llenos del Espíritu Santo. Dios ya nos concedió, nos derramó
sin limitaciones, el Espíritu Santo para quienes han creído en su Hijo. Pero lo interesante es que el texto no dice solamente que nos derramó y nos concedió, sino que dice que derramó abundantemente, que no es otra cosa que de una manera amplia, una manera rica, sin limitaciones. Entonces ahora, queridos hermanos, entendiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros, como dice este pasaje, como dice primera carta a los Corintios 6:19, como dice Gálatas 4:6, entre otros pasajes. Se nos ha dado, se nos ha concedido el Espíritu Santo morar en nosotros de una manera rica, abundante, amplia. ¿Por qué insistes en no vivir la vida cristiana? ¿Por qué insistes en decir, no, es que yo soy así? Sí, está bien, éramos en otro tiempo así, pero hoy día el Espíritu Santo mora en nosotros para transformarnos, no para anular nuestra personalidad, sino que para perfeccionarnos, para que hoy día seamos mejor que ayer, no para la familia, no para el jefe, no para con vistas a Dios. Trae como consecuencia que a lo mejor si nuestra familia no es creyente, nos mire cada vez de manera más extraña si vamos siendo cada vez más santificados. Pero si eso así, gózate, porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en ti. Eso tiene que traer gozo a tu vida, alegría. Y debemos de seguir adelante. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia. Este es el resultado final de toda esta obra de redención que Pablo ha mencionado aquí de una manera muy concreta, muy resumida. Entonces, por medio de la manifestación de la gracia de Dios, de condenados, como dice Romanos 3:23, que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, ahora pasamos a tener perdón, a tener vida eterna. Como dice Romanos 8:1. Todos los que están en Cristo ya no tienen condenación, porque hemos sido justificados. Es por medio de esta justificación que alcanzamos no la perfección, porque esa se está llevando a cabo a través de la renovación, pero sí encontramos la redención y la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado. Pasamos de la condenación a la justificación a través de esta obra de Cristo en la cruz. Es el resultado de la manifestación de la gracia, del amor, de la bondad y de la misericordia de Dios a nuestro favor. ¡Qué obra tan grande, hermanos! Dios nos ayude a poder comprenderla cada día de mejor manera, de la manera profunda como se nos está siendo revelada, no solamente hoy día, sino que siempre a través de su palabra. La segunda parte del versículo 7, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Como ya no somos condenados ni pecadores, ahora pasamos a la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, lo que nos capacita la gracia para esperar, para la manifestación gloriosa. La esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro Dios, nuestro Salvador. Tenemos una esperanza, cambiamos nuestra posición y ahora que estamos seguros en Cristo, sabemos que hay una heredad, que ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino que del cielo. Y estamos de pasada en este lugar. Tenemos una heredad. Imagínense, hermanos, de no poseer nada, hoy día pasamos a ser herederos. De estar en un lugar oscuro, tétrico, penoso, terrible. Ahora a la luz, siendo herederos, pueblo de Dios. Todo por la obra de Cristo en la cruz. Y se habla de esperanza porque finalmente la gloria de Dios que hoy día vemos y que entendemos de cierta manera, pero muy
nubladamente por nuestro cuerpo pecaminoso aún, lo vamos a ver en su esplendor cuando lleguemos a la eternidad. Cuando la esposa que Cristo vino a preparar sea llevada al lugar donde Él fue a preparar ese lugar para estar con ella. Por eso aquí Pablo habla de la esperanza de la vida eterna. Y en este pasaje propiamente tal, habla de la vida eterna, no solamente como algo seguro, habla de algo como que es futuro, porque menciona la vida eterna como la culminación, el término perfecto de la obra de salvación. ¿Es segura? Por supuesto que sí. Pero miremoslo desde este punto de vista. Entendemos la obra de Cristo en la cruz hace 2000 años, o casi 2000 años. Hoy día nosotros creemos, hace 5, 10, 15, 20 años atrás, se ha llevado a cabo un proceso de santificación en nuestra vida y se sigue llevando a cabo. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría va a haber en nosotros cuando despertemos o en un abrir y cerrar de ojos de repente estemos delante de la gloria de Dios! A lo mejor ahí vamos a comprender y todas estas dudas que tenemos y estas como que cosas que no nos cuadran se nos van a disolver porque vamos a comprender tantas cosas. Pero imagínense lo que es hacer así. Llegar y abrir los ojos y estar ahí y ver al trono de Dios. Jesucristo sentado ahí a nuestro Salvador, a nuestros hermanos que nos han precedido en esta carrera. Y vemos el cúlmine, el término perfecto de esta obra de salvación que tanto hemos estudiado y que nos saca lágrimas. Porque no comprendemos cómo se nos puede mostrar tanto amor si éramos tan vil y indignos. Entonces, queridos hermanos, para concluir, no debemos de dejar de mirar la cruz, debemos de recordar siempre la justificación divina. Primero porque es el gran acto de amor, bondad, gracia y misericordia de Dios a favor de nosotros. No es que no te falte pan en la mesa. No es que tengas un trabajo. No es que tengas con qué vestirte. Eso es secundario. Lo más importante, lo que nos abre a todas esas cosas menores, es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, no es que no miremos estas realidades como mencionaba el alimento, la ropa, el vestido, el trabajo, etc. No es que no los miremos, pero antepongamos la cruz, porque eso es lo más valioso. Y lo demás vino en consecuencia de esa obra de Cristo en la cruz. Si me permite ponerlo así, es como la llave que nos abre la puerta para todas las bendiciones con que se nos ha bendecido desde los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Entonces la cruz, queridos hermanos, es la razón más importante y trascendente para nuestra vida, nuestra conducta. Por eso Pablo otra vez lo vuelve a reafirmar acá, y así es como debemos comprenderlo nosotros. Cristo murió por ti, se entregó a sí mismo por ti, como dice el capítulo 2. Entonces si Cristo ha obrado en nosotros, ha hecho esta obra tan grande, nosotros hoy día, con un entendimiento, viviendo el Espíritu Santo en nosotros, debemos de procurar las buenas obras. Debemos hacer lo que que Dios espera de nosotros. Pero no solamente espera, y no creo que quiere que Dios esté así, oh pucha, no lo está haciendo. No. Dios demanda de nosotros. El pastelero no tiene la capacidad de decirle al meter la masa al horno, decir, conviértete en pan. Te ordeno que seas pan. Porque el pan, aunque sea lo menos probable, se queme, no suba, no se cocine. O que echar el motor no funcione. O cuando prendemos y ponemos la tetera, el agua no hierva, no se caliente. Nosotros hoy día debemos de poner atención a la voz de Dios. Porque Dios presenta esto no como, por favor, mira lo que yo hice por ti. ¿Podrías tú actuar de una manera correcta? No, hermanos, no.
Dios nos muestra esta razón de Cristo en la cruz para decirte, mira lo que hice y a raíz de esto yo te ordeno, yo demando de ti que te conduzcas conforme a la verdad. El pastelero puede esperar de la masa, el mecánico del motor, nosotros del agua, pero Dios demanda de nosotros, Dios demanda de ti que te conduzcas conforme a la verdad, no de una manera irracional, de una manera autoritaria, sino que mostrándote a Cristo en la cruz para que hoy día tú te conduzcas conforme a esa verdad, conforme a esa realidad que se ha hecho una verdad en ti. Por eso es que hoy día tú te llamas hijo de Dios. Miremos la cruz, comprendámosla cada día más y a la luz de eso vivamos conforme a la verdad. Conduzcámonos conforme a la verdad. Oremos. Padre eterno, te agradecemos en esta hora. Primeramente por tu palabra, pero también indudablemente por esa obra de Cristo en la cruz. Dios amado, ayúdanos para no olvidar la pasión de nuestro Salvador. Y a razón de eso poder transformarnos, no ser egoístas, no ser egocéntricos, no ser rebeldes y someternos a la vida que tu palabra nos demanda, a la vida que tu palabra nos revela que es tu voluntad que hoy día nosotros vivamos. Ayúdanos, Dios eterno, para hacer no solamente una iglesia local que se conduce conforme a la verdad, sino que también de una manera individual seamos individuos, seamos familias que se conducen y que te glorifican en cada aspecto de su vida. Seamos hijos tuyos, que nos conduzcamos conforme a la verdad. Gracias te damos en esta mañana. Te glorificamos y te bendecimos por la gran obra de amor y bondad, misericordia y gracia que has manifestado a favor nuestro. Todo por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador. Amén.